Pero ¿qué tal si se pone de pie una vez más y vamos a recibir? Yo no voy a predicar esta mañana porque mi esposa me dijo, no, yo voy a predicar. Yo dije, pues está bien, yo me someto, ¿qué vamos a hacer? Así que denle un aplauso fuerte primeramente al Señor Jesucristo y a la pastora que pase por aquí para que estoy deseoso de escuchar esta palabra. Así que yo sé que será una palabra. Abra su corazón y reciba lo que Dios tiene para usted en esta mañana. Sean bendecidos en esta mañana. Sobre todo yo le dije a él, ¿verdad?, que quería predicar. Yo quiero que usted, antes de entrar a la palabra, usted extienda su mano hacia esta servidora. Vamos a orar y vamos a presentar. De camino él decía, de camino no, porque vinimos hoy en carro separado. Pero le dije en la oficina, le dije, yo no quiero llorar. Yo no quiero llorar, pero vengo todo el camino llorando. El Señor hace unas cosas tan extraordinarias y tan magníficas que ayer el pastor me dice, vamos a orar y vamos a orar por la palabra, ¿verdad? Nos pusimos a orar en la noche y yo tengo una peculiaridad, ¿verdad? Que es que a mí me gusta encerrarme en el baño y yo pues me llevé mi libreta y me llevé mi iPad y allí en el baño pues comencé, ¿verdad? Porque tenía la prédica que no la pude predicar la semana antipasada, ¿verdad? Y yo dije, pues, la tengo preparada, pues eso es lo que voy a traer a la iglesia. Y estando allí, mientras yo estaba orando, había algo dentro de mí como que no fluía, como había algo que no fluía. Y me encerré en el baño y comencé a leer mis notas y todavía había algo como que no fluía. Cerré el iPad, y me metí a bañar. Eso eran como las 12 de la noche. De la medianoche. Me metí a bañar. Y mientras me estaba bañando allí, que aquella ducha estaba tan rica, aquella agua calientita, el Señor me habló. Y es que ya no era la palabra que el Señor tenía. Y yo dije, Señor, mira la hora. Yo quiero dormir. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Cuando somos obedientes a la voz del Señor. Así que casi no he dormido, pero gloria a Dios, ¿verdad? Que el pastor me decía, ¿a ti te gusta trabajar bajo presión? Y es verdad, a mí me gusta trabajar bajo presión, pero el Señor conoce eso de mí y pues me hace trabajar bajo presión. Así que usted extienda su mano sobre esta servidora y vamos a declarar, ¿verdad?, que será una palabra que como a mí me ha ministrado, yo sé que ministrará a la vida de cada uno de ustedes. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, Señor, que tú nos permites de traer tu palabra, Jesús. Padre, yo te pido que tú ministres a cada corazón, Señor, como tú has ministrado al mío, Señor amado. Reconociendo, Señor amado, que sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer, Señor. Hoy, mi Dios amado, más que nunca, Señor, queremos exaltar tu fidelidad, Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Puede sentarse. Y yo le puse verdad a esta prédica, la fidelidad de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado la fidelidad de Dios, pero yo he experimentado la fidelidad de Dios, que Dios es fiel, ¿verdad? Y grandes hombres de Dios sufren. Hoy en día, ayer estuvimos en un seminario con la pastora Elizabeth Guidini y ella, ¿verdad?, estuvo tremendo sobre la sanidad interior y hoy vemos grandes hombres de Dios, ¿verdad?, e inclusive en la palabra, en la Biblia, que pasaron momentos duros, momentos de soledad, momentos de tristeza, momentos de estrés, momentos de angustia, momentos de depresión, ¿verdad? Y pasaron duras crisis emocionalmente. No eran superhéroes, porque en la palabra no hay ningún superhéroe, a no ser nuestro Dios. No eran superhéroes, sino era gente común como usted y como yo, que eran guiados, ¿verdad?, por el Señor. Y ellos tuvieron que lidiar con unas situaciones bien peculiares en su vida, ¿verdad?, que trajeron muchas veces desgastes físicos
y problemas emocionales. Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo he pasado por los desgastes físicos. Muchas veces estamos emprendiendo una labor y nos cansamos, nos sentimos debilitados, ¿verdad? Porque somos humanos y las fuerzas muchas veces físicamente se nos van. Pero es injusto, yo siempre he creído que es injusto, que a los cristianos, ¿verdad?, que están atravesando por momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de dificultad, momentos, ¿verdad?, donde emocionalmente no están estables, muchas veces lo juzgan y le dicen que es por falta de fe. Gente que no tiene fe. Cuando la misma palabra dice que estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero ¿qué vamos a padecer? Vamos a padecer igual que este mundo. En este mundo vamos a tener ¿qué? Aflicciones. La misma palabra lo dice, pero te dice confiar. Porque si Él venció el mundo, nosotros también somos más que vencedores. Y yo quiero hablar de unos hombres, ¿verdad? Y mujeres de la Biblia que tocaron, ¿verdad? Mi corazón, tocaron mi vida, ¿verdad? En medio, ¿verdad? Que pasaron por estas adversidades, pasaron por estos problemas, pero pudieron experimentar la fidelidad de Dios de una manera grata y de una manera especial. Y del primer hombre que les quiero hablar es de Moisés, ¿verdad? Un gran líder, todos conocen de Moisés, y ahora que está la serie de los 10 mandamientos en el canal, el otro día yo me estaba haciendo las uñas allí con mi amiga y mi hermana Keila, y ella me decía, pastora, es que ese pueblo, qué mal agradecido, yo los hubiera fusilado, yo los hubiera ya liquidado. Gloria a Dios que no somos Jesús, ¿verdad? Que no somos Dios, que la misericordia de Dios va más allá. Un pueblo donde hubo tantas críticas, donde hubo tanto, Dios fue fiel con su pueblo. Y Moisés, ¿verdad? Un gran líder, pero ¿qué Moisés deseó? Moisés deseó morir. Y yo quiero ir a Números 11 y voy a leer del versículo 11 al 18. Y dice así, Moisés oyó al pueblo que lloraba, cada uno con su familia a la entrada de su tienda. La ira de Jehová se encendió mucho y también le pareció mal a Moisés, quien dijo a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia a tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra que juraste dar a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque vienen a mí llorando diciendo, danos carnes para comer. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Y si así vas a hacer tú conmigo, te ruego que me des la muerte. Si he hallado gracia a tus ojos, para que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúne a 70 hombres entre los ancianos de Israel, de los que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, traedlos a la puerta del tabernáculo de reunión, y que esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo. Tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo. Vemos aquí a un Moisés cansado. Vemos a un Moisés donde la carga del pueblo, ¿verdad?, era demasiada, ya era mucha, había desgaste en él. Usted se imagina teniendo, usted sabe que a mí me gusta imaginarme muchas cosas. Y yo me imagino aquel pueblo chavando, aquel pueblo mortificando a Moisés, aquel pueblo quejándose. Usted sabe lo que usted es tener tanta gente día y noche, quejándose por todo, criticándolo por todo, deseándolo volver a la tierra donde el Señor los había sacado porque allá comían buena comida, acá estaban pasando hambre. Mire, usted sabe que se cansa cualquiera. Yo leyendo la historia de Moisés, yo me entiendo a Moisés y yo creo que yo hubiera enganchado los guantes hacía tiempo. Gracias a Dios que Dios no me llamó para ese tiempo. Porque la carga de Moisés era una demasiada pesada. Ahora, Moisés tenía dos opciones. Moisés podía haberlo dejado todo
y tirarse a morir como deseó su muerte, o reconocer que quien lo había llamado era Dios y que la fidelidad de Dios iba a estar con él todo el tiempo. Reconocer que en esta dura travesía no estamos solos. Yo no sé a veces cuántos se han sentido cargados, cuántos se han sentido que los problemas lo aquejan, que usted está viviendo en un rincón que ya no encuentra salida, que todas las puertas, las ventanas, todo se le ha cerrado. Pero si Dios lo llamó, como lo ha llamado a cada uno, la fidelidad de Dios es grande. Y quiero llevarlos al significado de la fidelidad. Y la fidelidad dice que la fidelidad es la virtud para dar cumplimiento a una promesa. La persona fiel es aquella que cumple sus promesas y mantiene su lealtad aún con el paso del tiempo y las distintas circunstancias. Con el paso del tiempo, una persona que es fiel va a ser fiel toda la vida. Y qué mejor demostración de fidelidad es la de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido fiel, que Dios aún entregó a su Hijo por amor a nosotros. Nosotros sin merecerlo, Él entregó lo más preciado que tenía a su Hijo, por ti y por mí. Qué fidelidad de Dios tan grande para con nosotros, que está ahí guardándonos, que está protegiéndonos. Y ahí en la palabra, y yo siempre predico de esto y siempre me gusta la historia de David. A mí David me cautiva. David era un hombre tan imperfecto. David era un hombre tan humano, ¿verdad? Cometiendo cosas tan fuera de la voluntad de Dios y su quebrantamiento y su arrepentimiento y la fidelidad de Dios para con David a mí me cautiva, a mí me estremece esta historia y por eso yo creo que en cada una de las prédicas yo tengo que hablar algo de David. David, quiero hablarle, ¿verdad? Porque David, me quiero enfocar en David antes de él ser rey. Y ayer la pastora trajo algo por encima, ¿verdad? Sobre David, ¿verdad? Que cuando experimenta la fidelidad de Dios y David huye a la cueva de Adulam. Y ayer la pastora trajo algo, pero yo quiero traerle otra esencia de lo que yo prediqué en una ocasión de esto hace mucho tiempo atrás, pero hoy el Señor me trajo, digo hoy porque fue de madrugada, el Señor me trajo una perspectiva diferente a lo que David enfrentó allí en aquella cueva donde se encontraba. Y se encuentra en 1 Samuel 22, 1 y 2 y dice así: de allí se fue David y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre oyeron esto, fueron allá a él. También se juntaron con él todos los oprimidos, todos los endeudados y todos los amargados de espíritu. David fue hecho jefe de ellos y tenía consigo unos 400 hombres. Me es interesante las personas que entraron allí con David. No te dice que entraron doctores, no te dice que entraron filósofos, no te dice que entraron gente culta, ¿verdad? No te dice que entraron gente profesional. ¿Qué dice la palabra que entraron? La pastora ayer, ¿verdad?, decía que esta es la gente que hoy en día llega a las iglesias. Este tipo de personas que entró a la cueva de Adulán es las personas que llegan, ¿verdad?, a la iglesia. Y nosotros como iglesia tenemos que reconocer, y yo lo digo siempre en las clases, que damos, que nosotros somos un hospital. La iglesia se convierte en un hospital donde albergamos enfermos, personas que vienen con necesidades. ¿Y qué hacemos, verdad? Ayudamos a sanar. La palabra del Señor en el Salmo 147:3 dice que Él sana a los quebrantados de corazón y ¿qué hace? Venda sus heridas. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Nosotros somos sanos para ayudar a sanar a otro. Esa es la encomienda de la iglesia. Si la iglesia no tiene el propósito de que las vidas lleguen a Cristo y que sean sanadas, que sean restauradas, que sean levantadas con el poder de Dios, que puedan experimentar la fidelidad y el amor de Dios, en vano estamos aquí. En vano estamos aquí. Tenemos que aprender que la gente sea cautivada con esa presencia de Dios, sea cautivada con esa fidelidad de Dios. Y mira, las personas que entraron
a esa cueva. Los primeros que entraron fueron la familia de David. Seguramente, yo estoy especulando, porque no lo dice la palabra, yo estoy especulando. Seguramente, ¿verdad? Pasaban por un momento bien difícil. A lo mejor ellos estaban allí porque su hijo, su familia estaba siendo perseguido y ellos a lo mejor los demás lo consideraban un traidor. ¿Y qué ellos hacían? Se sentían también en peligro. Por eso fueron y se albergaron con David en aquella cueva. Otros que se albergaron fueron los afligidos, que implica muestra abatimiento y tristeza. Anda con el ánimo afligido. Yo me he sentido afligida en muchos momentos. Yo he sentido como que las fuerzas se van y he sentido que muchas veces el abatimiento y la tristeza ha inundado mi vida. Y una persona que siente o muestra abatimiento y tristeza, yo no quiero que usted levante sus manos. Y yo no traigo esta palabra porque yo no quiero que usted brinque y que salte. Yo quiero que usted se internalice, que usted... a mí me gustaba Antonio en la otra iglesia, que él cerraba los ojos y decía, me estoy mirando por dentro. Eso es lo que yo quiero que usted se mire por dentro. Y muchas veces nos encontramos en situaciones así. Otros que entraron a la cueva fueron los endeudados, que tienen una deuda, las obligaciones contraídas con un tercero, ya sea una persona física o una mera entidad jurídica. Yo sé lo que es vivir endeudada. En una ocasión, mi esposo y yo nos pusimos a sacar cuenta de todas las deudas que teníamos, entre tarjetas de crédito, entre un montón de cosas que teníamos. Y cuando vimos las deudas, porque a lo mejor usted a veces nunca se pone a sumar, pero cuando nosotros nos pusimos a sumar y vimos las deudas, mire, nosotros rompimos todas las tarjetas de crédito, comenzamos a saldar las tarjetas de crédito porque nos dio miedo. Nos dio miedo. Y el enemigo muchas veces está engañando a la gente con las deudas. Mira, a mí yo voy a una tienda y me dicen, ¿quieres? No. Ya antes que me estén diciendo, yo no. Pero mira, que tiene, no. Que tiene un 15, no. Mira, pero no. No quiero tarjetas de crédito. No. No. Y no. Y me da pena con ellos, ¿verdad? Porque ellos tienen su... Y mira que la tarjeta... No quiero. Y mi esposo y yo hemos tomado la decisión en mi casa que lo que no podamos comprar en efectivo, no lo compramos. Y si nos gusta algo, juntamos el dinero y vamos y lo compramos. En una ocasión fuimos a una mueblería, no le voy a dar el nombre, ¿verdad? Porque no pagan promoción. Fuimos a una mueblería y a mí me gustaron unos muebles porque mis muebles estaban buenos, pero llevaba muchos años y yo quería como que otro color de mueble. Y mi esposito como es así tan bueno. Y él me complace. Pues fuimos a esta mueblería y me gustaron unos muebles. Yo los quería color chocolate. Y me gustaron unos muebles. Y cuando el muchacho nos dice el precio y nos da para financiarlo y cuando sacamos cuánto íbamos a pagar en intereses, era demasiado. Y mi esposo dijo, no, venimos luego. Yo voy a juntar el dinero y venimos luego a comprarlo en efectivo. El muchacho nos miró como, ¿qué clase de embuste está diciendo esta gente? Nos miró, ¿verdad? Y no nos creyó. Y nos fuimos. Juntamos el dinero. Y cuando teníamos el dinero fuimos a buscar los muebles. Y yo lo único que decía, que esté el mismo muchacho, que me atendió. Y para mi bendición, cuando llegamos... Yo busqué al muchacho y él estaba en la tienda y yo le dije, vengo a comprarte los muebles. ¿Te acuerdas? Y cuando él nos miró, casi siempre se acuerdan por el pastor, no sé por qué, pero casi siempre se acuerdan por el pastor. Cuando lo miró así, me acuerdo de ustedes. Y le compramos los muebles y yo le dije, te lo dije que yo iba a volver con el dinero en efectivo. Porque el enemigo nos quiere engañar endeudándonos. Nos quiere engañar, ¿usted sabe qué? Porque una persona que está endeudada no tiene paz. Una persona que está endeudada lo que piensa siempre es en las deudas. Tengo que pagar esto, no puedo pagar aquello, no puedo pagar esto. Mire, y yo se lo digo porque yo viví ahí. Yo viví en
no podía dormir, no podía, había que pagar, que si el colegio de la nena, que teníamos que pagarlo, no había dinero para pagarlo, Dios mío, qué bochorno, ¿cómo yo voy a decirle que yo no tengo el dinero, si no pago me la suspenden? Todo eso lo viví yo. Que te puedo hablar porque el enemigo te quiere engañar. Por eso nosotros decidimos salir de deuda y yo no quiero saber de deuda. Tengo que tener, ¿verdad? Porque yo quisiera pagarme una casa en efectivo, yo quisiera pagarme un carro en efectivo, no puedo, ¿verdad? Pero son deudas que, pues que, gloria a Dios, ¿verdad? Yo estoy orando a ver si puedo saldar esa guagua antes de tiempo. Pero tengo para pagarlo en estos momentos. No me siento presionada por las deudas. Tenemos que ser sabios. El enemigo te quiere engañar endeudándote. Y esa fue la gente que entró a la cueva. Y otros que entraron a la cueva de Adulán fueron los amargados de espíritu. Yo no sé cuánto ustedes han experimentado estar con una persona amargada. Eso no es fácil. Estar con un amargado no es fácil. Mi amor, yo no estoy hablando de ti. Mire, la amargura es el sentimiento de profunda pena, dolor y desagrado que puede experimentar un individuo como consecuencia de alguna situación o evento que le depara la vida. Muchas personas han pasado situaciones difíciles en la vida y viven amargados. No viven felices. Todo el tiempo se la pasa en una amargura eterna. Porque usted ve una persona seria no significa que está amargado. Porque usted ve al pastor serio no significa que él está amargado, él es un hombre feliz. Anthony es un hombre feliz. Son personas que porque usted las ve con su seriedad, no significa que está amargado. Y muchas veces juzgamos, muchas veces creemos que la seriedad significa amargura. Y no, la seriedad es una cosa diferente. Una persona que está amargada es una persona que ha vivido por una experiencia de dolor y no ha podido superarla. Esa persona no ha podido superarla y siempre vive en esa amargura. Siempre está viviendo en ese recuerdo. Siempre cree que la gente le va a hacer lo mismo, que a lo mejor si sufrió una traición, usted no puede confiar en nadie porque todo el mundo me va a traicionar. Y vive en esa amargura. Esa era la gente que entró allí en aquella cueva. Yo no sé, pero pobre David. Ese era el ejército que David iba a tener. David tenía que luchar mucho porque eso era lo que le esperaba a David. David, que tenía sus problemas, que estaba huyendo del rey Saúl y ahora se enfrentaba con todo este ejército precioso de gente linda y preciosa, con una retraída de problemas. Imagínense lo que en esa cueva, yo me imagino lo que estaba pasando en esa cueva, porque la palabra no lo dice, hermano, pero a veces hay que ir más allá. Usted se imagina todos esos endeudados juntos, todos esos afligidos de espíritu, todos esos amargados, toda esa gente con depresión, más David llorando porque el rey lo estaba persiguiendo. ¿Usted se imagina lo que allí estaba aconteciendo? Yo creo que aquello era el Panamericano o aquello era yo no sé cuál es el otro, el Capestrano. Yo creo que aquello se estaba convirtiendo, se estaba convirtiendo en algo así, en aquella cueva. Y David, ¿verdad? Ya que él tenía sus propias luchas, tenía que trabajar con este magnífico ejército. Pero David me cautiva cada vez más porque David no se sentó a llorar. Y en el Salmo 57, versículo 1 y 2, habla de lo que aconteció en aquella cueva mientras estaban todas estas personas allí. Y dice que David decía: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen las calamidades. Reconociendo David que estaba pasando por un momento difícil, pero ¿a dónde se estaba refugiando David? En las alas del Maestro. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. David decía: en ti ha confiado mi alma.
No importando lo que estaba allí sucediendo, no importando las adversidades, no importando las circunstancias, no importando la gente que lo estaba rodeando en ese momento, David reaccionó y reconoció la fidelidad de Dios para con su vida. Y más adelante, en ese mismo capítulo, en el versículo 7 y 8 dice, mi corazón está firme. Oh Dios, está firme mi corazón. Cantaré y entonaré salmos. Despierta, oh alma mía, despierten, oh arpa y lira. Despertaré al alba. En momentos difíciles, David nos demuestra que el alma más poderosa que él tenía era la adoración al Señor, la adoración a Jehová. Y la adoración es una herramienta poderosa que nosotros tenemos y muchas veces no la reconocemos. La adoración en medio de la adversidad puede romper cualquier muralla, puede romper cualquier atadura. Yo siempre le digo que cuando mi nena estaba bebé, a Chani siempre se levantaba como con unas pesadillas y siempre se levantaba gritando. Estoy hablando de una niña de meses, 1 año a lo mejor, no más, de eso. Y siempre se levantaba gritando. Y yo la trataba de calmar y ella nunca se calmaba. Yo le daba el bibí, tampoco. Como único ella se calmaba era cuando yo comenzaba a cantarle aleluya. Yo le cantaba a su oído aleluya, aleluya, aleluya y ella se calmaba. En momentos de desesperación, en momentos de aflicción, nosotros tenemos un alma poderosa y no la sabemos utilizar. Y es la adoración a Jehová. Es la adoración al Señor. En momentos de dificultad, adora. En momentos de escasez, adora. En momentos de adversidades, adora. Y usted sabe que cuando nosotros adoramos en momentos críticos de nuestra vida, confundimos al enemigo. El enemigo no sabe ni qué hacer. ¿Por qué? Porque hay pruebas en nuestra vida y no podemos ignorar lo que está sucediendo en nuestra vida, pero en medio de cada situación de nuestra vida, nosotros todavía podemos alzar nuestras manos, adorar al Rey de Reyes y reconocer que Él es el Dios de nuestra salvación y que Él es el Dios que es fiel aún cuando nosotros hayamos sido infiel. Ese es el Dios que nosotros le adoramos y le exaltamos. Luego de esto, ¿verdad? Ya no eran los llamados ni afligidos. Ahora se convirtieron en los valientes de David. ¿Cómo una actitud puede cambiar una situación? Ellos pudieron haberse quedado siendo los afligidos, los endeudados, allí los depresivos, pudieron haberse convertido en aquel hospital psiquiátrico que había en aquella cueva, mas ellos decidieron salir de su situación, reconociendo que había uno que estaba por encima de ellos, que es nuestro Dios, y entonces se convirtieron en los valientes de David, donde guerreaban, donde ponían a Dios por delante, y ¿qué hacían? Ganaban batallas. Cuando nosotros ponemos y reconocemos la fidelidad en nuestra vida, vamos a ganar las batallas, vamos a ser más que vencedores, no importando lo que el enemigo o lo que el mundo, ¿verdad?, ponga de negativo en nuestra vida. Y hay un ejemplo que le quiero hablar, porque siempre hablamos de los varones, pero yo le quiero hablar de una mujer. Una mujer que supo esperar en Dios y experimentó la fidelidad de Dios, y esa fue Ana. Ana era una mujer, ¿verdad?, que supo esperar, y yo quiero llevarlo hoy a través de la historia de Ana, pero quiero unos periodos que Ana pasó y se encuentra en 1 de Samuel 1, y le voy a leer. Lo primero que Ana vivió fue un periodo de tristeza, y la palabra dice así: había un hombre, vamos a ver cómo yo leo esto. Había un hombre de Ramataim Sofín, de la región montañosa de Efraín, el cual se llamaba Elcana. Muchos le dicen Elcana, pero no le veo acento en la A. Era hijo de Jeroham, hijo de Eliud, hijo de Tohu, hijo de Suf, el efrateo. Y tenía 2 mujeres. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos,
pero Ana no los tenía. Aquel hombre subía año tras año desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo. Allí estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Fineas, sacerdote del Señor. Ana estaba triste y experimentó la tristeza porque ella veía que Penina tenía sus hijos y iban todos los años, ¿verdad?, allí con su marido, pero Ana iba sola porque Ana no tenía hijos y eso era una tristeza que la quejaba porque el anhelo de su corazón era tener hijos. Ana experimentó la apreciación y la satisfacción. Y dice, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas. Y aunque a Ana le daba solo una porción, él la amaba a pesar de que el Señor había cerrado su matriz. Solo una porción porque Ana era sola. Y ella podía, ¿verdad?, la satisfacción de que ella sabía de que aquel hombre la amaba, pero había un vacío dentro de ella, porque el anhelo de su corazón era tener un hijo. Ella experimentó un periodo de estrés, y aquí me quiero detener. Un periodo de estrés, irritabilidad, tristeza y vergüenza. Y dice, pero su rival la irritaba continuamente. Será Penina. La irritaba continuamente para humillarla, porque el Señor había cerrado su matriz. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa del Señor, ella la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Yo no sé cuántas peninas en su vida han pasado. Pero qué tristeza es tú tener una persona que aún en medio de tu dolor te humilla. No puedes. Te lo dije. Yo te dije que por ahí no pasara. O sea, siempre está, mire, como echándole alcohol a esa llaga. Yo no sé cuántas peninas, pero por mi vida sí han pasado peninas. Yo creo que yo me estoy predicando a mí misma y esta prédica es para mí misma. Gloria al Señor. Porque qué muchas peninas han pasado por el camino, ¿verdad?, de nuestras vidas. Pero mira lo grandioso de Dios y es lo que a mí me maravilla de Dios y es lo que a mí me conquista de Dios. Cada día que Ana experimentó un momento de la fidelidad de Dios y dice, se levantaron de madrugada y adoraron delante del Señor y volviéndose llegaron a su casa en Ramá. Elcana conoció a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y sucedió que a su debido tiempo Ana concibió y dio a luz un hijo y le puso nombre Samuel diciendo, porque se lo pedí al Señor. Porque se lo pedí al Señor. Hermosa la fidelidad de Dios. Y yo creo que a nosotras las mujeres, ¿verdad?, como madre, sabemos el amor que uno, ¿verdad?, tiene hacia un hijo. Pero Ana anhelaba, y usted sabe lo que es vivir una constante burla de la compañera, de la esposa de tu esposo y seguir ahí. Y yo me imagino que ella se burlaba. Ay, bendito, tú no tienes hijos, mija. Mira, yo tengo hijos, hija. Ay, Dios mío, yo voy a tener una generación. Yo voy a tener, ¿verdad?, con quién compartir mi herencia. Yo voy a tener, pero tú no tienes a nadie. Y muchas veces nos afligimos porque no tenemos hijos e hijas físicas. Pero ¿sabes qué? Muchas veces Dios nos pone en el camino hijos e hijas que aunque no vienen de nuestro vientre, el Señor te pone un amor sobrenatural y tú te conviertes en padre y madre de esa persona, de esa criatura, ¿verdad? Que muchas veces, ¿verdad?, Dios no nos ha dado a mí, ¿verdad?, Dios no te ha dado la bendición de ser padre y madre. Pero cuando miras a tu alrededor, eres padre de muchos y eres madre de muchos. Así que te voy a leer esta porción de la palabra y yo quiero que tú te pongas en pie. Y todavía, Moraima.
No, ustedes sí, ustedes se pueden en pie, Jamoraima. Y yo quiero leerle David. Volvemos a David. Y en el 89, versículo 1 y 2 dice: perpetuamente cantaré las misericordias del Señor con mi boca. Daré a conocer tu fidelidad de generación en generación. Diré: para siempre será edificada la misericordia. En los mismos cielos establecerás tu fidelidad. La fidelidad de Dios es grande. Yo quiero que tú no me mires a mí en estos momentos. Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Y esta prédica y esta palabra vino a raíz de momentos oscuros que hemos tenido que enfrentar. Siempre le he dicho que sus pastores no son perfectos y sus pastores son tan humanos como ustedes. Y muchas veces pasamos también por el valle de la sombra y de la muerte. Pero hemos podido experimentar la fidelidad de Dios de una manera tan especial. Y estaba de camino con mi sobrina y escuchamos un anuncio en la radio. Y escuché un pedacito de esta canción que le quiero poner ahora. Y llegué a casa corriendo. Mi esposo estaba allí sentado con la Biblia y le dijo: ¿puedo poner algo ahí en el televisor? Y fui a YouTube y puse la canción. Y yo le digo, me puse después a ver todo el concierto de esta persona y le digo a mi sobrina cuando vuelve a pasar la canción, le digo: Dios me ha dado una palabra con esta canción. Dios me ha dado una prédica con esta canción. Y yo he podido experimentar la fidelidad de Dios como nunca antes la había experimentado en estos días. Como nunca antes yo había visto la fidelidad de Dios, yo la había experimentado. Yo quiero que tú cierres tus ojos y escuches esta canción. Yo no sé por qué momento oscuro de la vida a lo mejor tú estás pasando. Pero yo te quiero decir que la fidelidad de Dios, va más allá de nuestro intelecto, va más allá de lo que nosotros podamos imaginarnos. En momentos que pensamos que no hay salida para nuestra vida, en el momento más oscuro de nuestra vida, es allí donde Dios nos muestra que hay un nuevo amanecer. Que la oscuridad no dura toda la noche, ni toda una eternidad. Siempre hay un nuevo amanecer en el Señor. Y en los momentos donde nuestras emociones, donde nuestra estabilidad emocional, el enemigo quiere derrumbarla, ahí está Dios. Ahí está Dios diciéndote que Él es fiel. Que en medio de la adversidad Él es fiel. Que en medio de tu problema Él es fiel. Que en medio de todo lo que ha sido, vamos a cantar tu fidelidad. En medio de todas nuestras circunstancias, Él es fiel. Y en medio de la adversidad comenzamos a ver la fidelidad de Dios de una